Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar reunidos en tu presencia y escuchar tu palabra. Gracias por permitirme esta noche llevar tu palabra a mis hermanos en este maravilloso culto para ti. Dame la sabiduría y la asistencia del Espíritu Santo y que sea Él quien ponga palabras en mi boca para compartirlas en este mensaje. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tema de la predicación de esta noche: nuestra vida nueva con Cristo. Y está en Romanos del capítulo 12, del 1 al 21 versículo. Antes de conocer a Cristo y aceptarlo en nuestros corazones, no éramos nada. Pero cuando decidimos aceptarlo como Señor y Salvador, comenzó una vida nueva. Hemos cambiado el modo de vivir. Hemos vuelto a nacer. Somos criaturas nuevas. Cuando unimos nuestra vida con la de Jesús, nos unimos con Dios. Confiemos en Jesús. Confiemos en Él y que Él nos llevará al Padre. Y recibiremos todos los beneficios de ser hijos de Dios. Es una vida nueva porque hemos oído el mensaje de salvación. Debemos vivir como Dios manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Pregunta: ¿cómo vivir ahora como cristianos? Colosenses capítulo 3, versículo 10 nos dice: revestidos del nuevo hombre, con conocimiento renovado, con la mirada puesta arriba, en las cosas de arriba, no en la tierra, siendo hijos obedientes. Hemos muerto al pecado y nuestra vida ahora está unida a Cristo. Cristo lo es todo y está en todos. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como cristianos, debemos dedicarnos, nos dice la palabra, allá arriba, cuando leímos el primer versículo, dedicar nuestra vida a servirle a Dios y hacer todo lo que a Él le agrada. Ser servidores útiles. Por eso tenemos que ofrecer nuestra vida con alegría para servirle como un sacrificio vivo a Dios. No nos conformemos a este mundo, a los valores del mundo. No estar preocupados por el dinero, por tener más dinero, no. No seamos egoístas, ni codiciemos lo ajeno, ni envidiosos, ni critiquemos. Por mucho tiempo vivimos nosotros haciendo lo mismo que hacen todas esas personas que aún no conocen a Dios.
teníamos muchos vicios, teníamos malos deseos y peor aún, adorábamos a ídolos, a vírgenes, a santos, prendíamos velas. Qué terrible todo lo que hacíamos. Pero ahora, no, hermanos, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya decidimos vivir una vida cristiana. Y eso es una decisión personal. He decidido seguir a Cristo y tengo que vivir como Dios manda. Adoramos y alabamos a Dios. Dios nos transforma, nos cambia, pero eso es un proceso interno, de adentro hacia afuera. Somos personas nuevas y debemos cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Tengamos cuidado de lo que hacemos, porque aún cuando no practicamos costumbres mundanas, que no las estamos practicando, podemos seguir siendo orgullosos, egoístas, arrogantes, mal hablados. Sí, podemos seguir. Y soberbios. Por eso es que tenemos que estar siempre conscientes de nuestro comportamiento, de lo que hacemos, de nuestras acciones. Y es con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía y nos dirige, que podemos ser transformados verdaderamente. Es un cambio que debe hacerse verdadero. Cambiar radical, y ejemplos los tenemos nosotros, como estaba poniendo el pastor al comienzo de esta predicación, los ejemplos de Ana. Ejemplos tenemos en Pablo de cambio radical. ¿Cómo cambió Pablo de ser un perseguidor de cristianos a ser un predicador de la palabra de Dios, a llevar el mensaje? Por eso alejémonos del mundo. Ya no podemos vivir como lo hacíamos. Estamos ahí porque estamos con las personas que aún no conocen a Dios, que aún no han venido a los pies de Dios. Los estamos. Entonces, como estamos conviviendo con esas personas, con nuestros semejantes, tenemos que ser ejemplo de vida, que nos miren y digan, habla diferente, tiene actitudes diferentes, no se enoja fácilmente, es paciente. Que seamos ejemplo para las personas con las que estamos conviviendo, ya sea en nuestro hogar, en la casa, puede sea en el trabajo, donde nos paremos. Además, tenemos que tener una autoestima saludable, no sentirnos superiores a las personas, que sabemos más, no sentirnos, esto se llama jactancia, queriendo ser mejor que los demás. No, debemos ser humildes y mansos, como Jesús nos los enseñó. Amémonos unos a otros, seamos tolerantes, seamos pacientes, seamos amables. Tratemos con respeto a las personas. Tenemos que ponernos al nivel de ellas, de esas personas que necesitan, tantas personas que necesitan de nosotros. Y no podemos ser nosotros altivos ni orgullosos. Tenemos que bajarnos al nivel de esa persona, escuchar lo que le sucede, tenderle la mano y ayudarlo, porque hay mucha gente necesitada de tener a Dios en su corazón. Mucha gente. Es que a la vuelta de la esquina, yo lo saco de mi trabajo, cuando hablo con los jóvenes, y cuando ellos se expresan y todo, yo le digo, ay, Dios mío, qué carencia tiene en su corazón. Y hoy les voy a comentar algo rápido aquí. Una alumna, una jovencita, creo que tiene 19 años, dice, hablamos de la iglesia, le dije yo, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo un pastor que hizo algo malo y yo
por esa persona, por ese pastor, yo no voy a la iglesia. Yo le digo, no es así. No es así, le digo yo. Por una persona que te haya tratado mal, que eso no debe dejar de ir a la iglesia. Yo le digo, le invito a mi iglesia, le invito para allá, y le hice una invitación, y ojalá que ella vaya para allá, porque tenemos mucha gente que está así fuera, por alguna cosa que le haya sucedido, dice, se ha ido de la iglesia. Así que nosotros es como tratamos a las personas también, ese trato con respeto, de bajarnos a su nivel, de ayudarlos y darles la mano porque ellos lo necesitan. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, y todos miembros los unos de los otros. Nosotros formamos un cuerpo en Cristo en nuestra iglesia. Estamos todos unidos. Y en Efesios 4, versículo 7 dice, a cada uno de nosotros, Cristo nos dio capacidades. Dice, las capacidades que quiso darnos, dice. Aunque somos muchos en la iglesia, todos juntos formamos un cuerpo. Así como en un cuerpo, el cuerpo nuestro está dirigido y la dirección lo hace el cerebro, nosotros como iglesia, todos juntos estamos bajo la dirección y autoridad de Jesucristo. Fuimos llamados a formar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y unidos y en armonía debemos trabajar. En el Efesios 4:16 nos dice, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Es trabajando juntos y unidos en la iglesia en que podemos avanzar. No solamente uno o dos, el pastor, la pastora, el maestro, no, somos todos. Todos tenemos que unirnos para el trabajo de la iglesia en armonía. Romanos 12, versículos del 6 al 8. Dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y en el versículo 7 le dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. En el versículo 8 nos dice, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, Dios nos dio dones. ¿Para qué? Para que hagamos el trabajo y edifiquemos su iglesia, la iglesia. Pero tenemos que estar capacitados y preparados para poder edificar, enseñar, instruir y ayudar en la iglesia. En Efesios 4, versículo 12, nos dice la palabra, y esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. ¿Y cómo podemos servir y cómo podemos dar instrucción, hermano? Capacitándonos con la Biblia. Tenemos el estudio bíblico, hermoso estudio que estamos haciendo. Mucha enseñanza tenemos allí. Entonces tenemos que escudriñar las escrituras, leer la palabra, internalizarla y aplicarla en nuestras vidas. Debemos usar los dones que Dios nos ha dado con eficacia. Primero, tenemos que reconocer que son capacidades que provienen de Dios. Segundo, comprender que no todos tenemos los mismos dones. Por eso debemos saber
¿qué es lo que hacemos mejor? Y yo lo que hago yo mejor, lo pongo al servicio de Dios. Tercero, usar esa capacidad especial para servicio a los demás. Y nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos dice, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Esa es la palabra de Pedro. Cuarto, estamos enumerando qué debemos hacer nosotros con esos dones. Debemos estar dispuestos a usar nuestros dones con todo el corazón y sin limitaciones. No tenemos que poner excusas para usar nuestros dones que nos han sido dados. Nuestra responsabilidad es ser fieles con los dones que hemos recibido de Cristo Jesús y servir a otros. Pidamos a Dios que active nuestros dones para usarlos al servicio de los demás. Y así seremos una iglesia muy unida y fortalecida espiritualmente, trabajando todos unidos. Qué hermoso. Somos bendecidos por Dios cuando nos unimos y trabajamos todos unidos, unánimes. Y para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Gloria a Dios. Cristo va uniendo a cada uno de nosotros según lo que haga con sus dones y nos ayuda para que cada quien trabaje en armonía, con dedicación y servicio. Siempre esta palabra de armonía nos la recalca mucho. Armonía, juntos, ayudándonos unos con otros. Si él necesita ayuda, mi hermana necesita ayuda, vamos a dársela para que este trabajo de la iglesia salga mucho mejor. Gloria a Dios. Así que en la iglesia veremos a hermanos que sirven y son fieles y leales. Y lo vemos, nosotros lo vemos en nuestra iglesia. Y vemos al maestro que enseña con claridad. Y vemos al que lleva la palabra, que lo hace tal como está escrita en la Biblia, que lleva el mensaje. Entonces, unámonos todos y en armonía vamos a decidirnos a comenzar a utilizar los dones que tenemos y ponerlos al servicio. Amén. En Romanos 12, 9 y 10 nos habla del amor. En el versículo 9 nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y en el versículo 10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Como hijos de Dios debemos amarnos unos con otros, tal como Dios nos ama a nosotros. Amar a los demás, pero sinceramente. Quiere decir ayudar a los demás para que sean mejores. Es un amor genuino, es un amor verdadero, es un amor que requiere esfuerzo y tiempo. Y como cristianos, nosotros honramos a las personas porque han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Y como creyentes, nosotros amamos y honramos a nuestros hermanos. Así que deleitémonos honrándonos unos a otros, honrándonos mutuamente, amándonos con un amor verdadero y genuino. Debemos aborrecer lo malo, ahí está, y aferrarnos a lo bueno. Somos parte del pueblo de Dios. No
debemos hablar de pecados sexuales. No debemos ser indecentes. No debemos ser ambiciosos. No decir malas palabras, tonterías. Eso no es correcto. Cuidemos siempre nuestra forma de hablar. Hablar con gentileza. Evitar herir los sentimientos de las demás personas. Cultivar un lenguaje de amor. Saber callar cuando lo que escuchamos no nos agrada. No responder agresivamente si alguien nos dice algo que no nos gusta. Hay que decir cosas, hablar cosas que ayuden a crecer espiritualmente a otras personas, a nuestros hermanos. No debemos mentir, hay que decir siempre la verdad. Si nos enojamos, no permitimos que ese enojo nos haga pecar y que el enemigo nos tiente por ese enojo. No debemos permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros se entristezca por nuestras actitudes que no son correctas. Siempre estemos pensando cómo me estoy comportando. Consciente, siempre lo tenemos que estar aquí de lo que estamos haciendo. Porque tiene que ser así como Él es y debemos vivir la vida cristiana. No a la ligera, no como dice nuestro pastor que nos enseña tanto, y la pastora igualmente. No por emociones, no es así. En Romanos 12, versículos 11 y 12, nos dice qué debemos hacer. En el 11 nos dice, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Y en el versículo 12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y aquí yo me quedo. Constantes en la oración. No, hoy voy a orar, mañana no. Oramos los martes, gracias a Dios, gloria a Dios, y los viernes. Bueno, un martes voy a orar, pero la próxima semana a lo mejor voy el viernes, a lo mejor. Es constante en la oración. ¿Y por qué hago hincapié en la oración? Porque es la oración congregacional, donde estamos todos nosotros unidos, y donde hay dos o más unidos orando, Dios está en medio de nosotros y nos está escuchando, y todas esas peticiones Él nos las escucha y Él nos las responde. Es tan bello orar juntos que cuando estamos orando en la mañana y nos llegan las hermanas y se van uniendo, y sentimos en el corazón un gozo, porque sentimos la presencia de Dios en nosotros. Es maravilloso, y necesitamos de orar todos los días por todo lo que pasa, por todas las situaciones que confrontamos, por todo lo que estamos viviendo, y para que nos dé fortaleza espiritual para seguir avanzando en esta vida y vivir esta vida, esta nueva vida que tenemos. Hablamos de que debemos ser diligentes y no perezosos. Ahí mismo en la oración va. A veces somos perezosos para levantarnos a orar. Dice, y fervientes en el espíritu y sirviendo al Señor. No seamos nunca perezosos. Hagamos el trabajo con esmero. Sirvamos a Dios con entusiasmo. Pero si es Dios el que todo nos lo ha dado, Señor, Él es el Dios maravilloso. Nos dio el inmenso amor que tiene por nosotros. Nos dio a su Hijo unigénito, Señor, para perdón de nuestros pecados.
y nosotros somos perezosos. No podemos ser así, no podemos, tenemos que cambiar todas estas cosas que todavía permanecen en nosotros. Ser gozosos, gozosos. Mientras esperamos al Señor debemos mostrarnos alegres, no quejarnos tanto. Hay una queja total, queja porque estoy enfermo, queja porque no tengo trabajo, me quejo porque el día amaneció lluvioso, me quejo porque... No quejarnos, sino dando gracias a Dios cada vez que abrimos los ojos en la mañana. Señor, primero demos gracias al Señor. Gracias por todo. Gracias por su inmenso amor. No quejarnos. Ser pacientes en las pruebas que afrontamos y en las dificultades que confrontamos. Y continúo insistiendo, perseverando en la oración. Ser constantes, mantenernos unidos en oración y ruego, orando unos por otros. Señor, no cansarnos de orar. Así permaneceremos en presencia de Dios. Si no, es muy difícil. Si no nos acercamos a Dios y nos comunicamos con Él a través de la oración, vamos a tener muchas dificultades. Si nos reunimos para orar, seremos fortalecidos. Necesitamos orar unidos, unánimes. La oración es poderosa. Dios nos escucha y nos responde. Alabado sea Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 13 y 14 y 15 y 16. Voy a leer los 4 versículos juntos. En Romanos versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En el versículo 14 nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En el versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En el 16 nos dice, versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos estar listos para ayudar a nuestros hermanos cuando ellos tengan necesidad. Brindar hospitalidad al necesitado. Compartir con los demás. Muy importante, no maldecir. Es mejor pedir a Dios que lo bendiga. Si alguien nos hace daño o algo, bendícelo grandemente y abundantemente. Ya Dios se encargará de lo que Él hizo. Pero no vayamos a caer en maldiciones o en contra de esa persona. No es así que podemos vivir la vida cristiana. Gozosos, estemos gozosos con los que están alegres. Si alguien está alegre, vamos a compartir esa alegría con esa persona. Pero si está triste, ¿qué hacemos? Acompañémoslos en esa tristeza. Si alguno está triste, entonces vamos a llamarlo. Está enfermo, se siente mal. ¿Qué tiene? Démosle ánimo. Oremos con él, con el que está enfermo. Ser amables. Demostremos preocupación por esa persona que está enferma, que necesita. No ser indiferentes. Que sintamos aquí adentro y nos pongamos en lugar de esa persona y le demos la mano y lo ayudemos. Vivamos siempre en armonía. No seamos orgullosos. Disfrutemos de la compañía de la gente con humildad y de la gente humilde. Y no pensemos que todo lo sabemos. No lo sabemos todo. Siempre tenemos que estar aprendiendo mucho. No somos sabios, no somos. Tenemos que aprender cada día y compartir ese aprendizaje con los demás, ayudarlos.
Debemos tratar a todas las personas con respeto. No debemos considerarlos como inferiores a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, ¿cómo nos debemos comportar? Ser buenos, amables, pacientes. Así tenemos que ser siempre, siempre. Romanos 12, de versículo 17 al 21, es un resumen de nuestra vida cristiana. Ahí presentamos un resumen de lo que tenemos que hacer. Y lo voy a leer en esta forma. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. En el versículo 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en el versículo 20 nos dice: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con él bien el mal. Nuestra vida cristiana, ¿cómo debe ser? Ser diferentes, mostrar que somos ejemplo con nuestras actitudes, vivir en armonía, amarnos unos a otros. Debemos tener cuidado de todo lo que hacemos, pendiente de todo lo que hacemos. Seamos buenos y humildes. Y si alguien nos hace algo malo, no hacerle lo mismo. Si alguien nos insulta, no contestamos con otro insulto. Al contrario, debemos pedirle a Dios que bendiga a esa persona. Si amamos a las personas de la misma manera que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Si alguien nos hiere profundamente, en lugar de darle su merecido, debemos proveer a sus necesidades, ayudarlo y perdonarlo. Y esto conduce a que esa persona puede sentir pena por lo que hizo, o puede cambiar su manera de ser. Así nosotros no acumulamos amarguras, ni represalias, ni venganzas en nuestros corazones. Nada de eso es permitido en nuestra vida cristiana. No vengar, nada de venganza. Siempre estemos dispuestos a perdonar. Debemos pedir perdón y también debemos perdonar a nuestros semejantes. El perdón evita represalias. El perdón conduce a la reconciliación. El perdón produce cambios en nuestra vida. Si la otra persona no cambia, bueno, por lo menos nosotros nos sentimos que hemos liberado de nuestro corazón ese peso, esa amargura, y limpiamos nuestro corazón de esto, porque hemos perdonado lo que nos han hecho, todo lo que la ofensa que nos haya cometido contra nosotros. Y cuando nosotros perdonamos, nos sentimos en paz, tenemos paz y vivimos en paz con todos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 11 nos dice: porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices,
Deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal, vivir en paz con todos. Amén, hermana, amén. Gloria a Dios. Ya, el tiempo llegó. En Colosenses, solo un poquito para terminar, en Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que nos une es el amor de Dios. Dios es amor y nos perfecciona. Vivamos en amor, hermanos. Que el amor no causa daño a nadie. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Y todo lo que hagamos o digamos, lo hacemos como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y démosle gracias a Dios al Padre por lo que Cristo ha hecho por todos nosotros. Amén. Si amamos a Dios, mostrar ese amor con nuestras acciones. Si amamos a Dios, donde quiera que vayamos, seamos gente de paz. Y si amamos a Dios, no andar en el alma, sino en el espíritu. Amén.